Este episodio contiene lenguaje explícito y temas sensibles con el fin de generar conciencia. Se recomienda discreción y, de ser necesario, buscar ayuda profesional o contactar líneas de apoyo en tu país. Miren, ¿usted conoce al señor fulano de tal? Sí, le decía yo, mi esposo. Fíjese que lo tenemos aquí detenido. Fíjese que lo detuvimos conduciendo en estado de ebriedad. Entonces le llamamos porque él dice que usted es su esposa y usted tiene que venir aquí a soltar. En este episodio de Amigos Anónimos vamos a escuchar la historia de una amiga que nos compartirá su experiencia de 25 años de matrimonio con una persona con trastorno por consumo crónico de alcohol. Yo ahora me siento muy satisfecha. Miro para atrás y me doy cuenta de todo lo que he superado. Me siento realmente muy orgullosa de mi persona, muy satisfecha de mí y de mis hijos. No fue fácil. Así que sin más preámbulo, ponete cómodo, presta atención, pero sobre todo, ponete vivo. Hey, 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 gracias por escuchar Ponete Vivo, el podcast donde vamos a hablar de todo sobre adicciones en anécdotas divertidas, estudios y datos, pero sobre todo, cómo superarlas y retomar el control de tu vida. Este es tu anfitrión, Armando Carisma. Para respetar la privacidad de nuestra invitada, nos dirigiremos a ella como Elena. Esto es un pedacito de su verdad. Hola Elena, bienvenida. Hola Armando, Gracias por tu presencia. gracias por la invitación. Es un verdadero honor tener con nosotros hoy a esta invitada tan especial, una mujer valiente, resiliente y llena de luz que ha atravesado una de las batallas más difíciles que muchas personas enfrentan en silencio: vivir con una pareja con adicciones. Hoy, con toda la honestidad, madurez y dignidad que la caracterizan, nos comparte su historia para ayudarnos a transformar y retomar el control de nuestras vidas. Y pues vamos a iniciar con el principio. ¿Cómo comenzó tu historia con tu ex esposo y cuándo notaste por primera vez que el alcohol estaba afectando la vida de tu cónyuge y la tuya? Bueno, la experiencia que yo tuve pues es bastante común, como toda mujer joven. Me enamoré, conocí a mi esposo cuando éramos muy jóvenes, los dos inexpertos. Y bueno, pues nos enamoramos, un noviazgo normal, no fue un noviazgo muy largo, fue un noviazgo como de 7, 8 meses, en los cuales yo jamás me di cuenta que a él le gustaba la bebida. Al contrario, él me visitaba como novios. Yo soy de una época pues que el noviazgo se vivía de otra manera, ¿verdad? Para mi edad soy una mujer ahorita de 57 años casi. Ujú. Entonces, a esa altura de que les cuento, era un noviazgo muy, muy típico de la época, ¿verdad? Entonces, él llegaba, me visitaba, con horarios ya establecidos por mi mamá. Ujú. Entonces, jamás vi yo que él consumiera alcohol, ni jamás llegó con olor al alcohol. Yo realmente cuando me casé con él, no sabía yo que él consumía realmente alcohol, y creo que en ese momento no lo consumía de la manera en la que después lo hizo, ¿verdad? Pues nos casamos. La primera vez que él llegó tomado a la casa, me recuerdo que él estaba estudiando en la Universidad de Guatemala. Yo ya estaba esperando nuestro primer hijo y él regresó de una actividad que es la huelga de Dolores, el Viernes de Dolores que celebramos aquí en Guatemala, cuando ya entramos en las fiestas de la Pascua. Entonces él regresó de la universidad y regresó muy tomado, pero muy, muy tomado. Y yo me sorprendí mucho porque esa fue la primera vez que yo lo vi a él alcoholizado, ¿verdad? Entonces recuerdo que él llegó, se sentía mal, no sé qué había tomado, pero total que él empezó a sentirse mal y a vomitar de manera exagerada. Y ensució todo el baño, ensució por todos lados, y yo recuerdo que empecé a limpiar. Pues recuerdo que la emoción que yo no percibí en aquel momento por mi juventud y mi madurez ya era de miedo, porque yo no crecí en un hogar donde había alcohol. Mi papá jamás tomó, mi mamá tampoco, mi hermano tampoco tomaba. O sea, en mi casa no había alcohol. Yo no venía de esa experiencia. Entonces, cuando lo vi a él así,
la verdad me asusté. Como les digo, en mi juventud no percibía que ya ese era un miedo, pero algo en mí sentía como una alerta de peligro, ¿verdad? Y pues empecé a limpiar, yo ya estaba avanzada en el embarazo y empecé a limpiar el desastre que se había formado. Y recuerdo que dije, Dios mío, ¿en qué me metí, va? O sea, sentí como miedo, porque yo no había pasado eso. Pero bueno, uno piensa que no va a volver a suceder. Y esa fue la primera vez que yo lo vi a él consumir alcohol. La verdad lo consumió después de manera muy esporádica, o sea, en reuniones familiares, fue esporádico. No fue muy frecuente, pero sí lo consumía. Y uno cree que según el tiempo y la sociedad en la que yo he crecido, que me formaba, creía que era hasta normal, ¿verdad? Aceptable. Pues así pasaron los primeros años y hasta que yo pues resulté nuevamente embarazada de mi segundo hijo, que esta vez fue una nena. El primero fue un varoncito, después tuve una nena, después de que la nena nació, recuerdo yo bien que ella tenía un mes más o menos de nacida y él tuvo un trabajo muy bueno, ¿verdad? Para nosotros era muy bueno porque la remuneración económica realmente era buena, ¿verdad? Entonces él empezó a trabajar en una de las empresas más grandes de Guatemala, que es la productora de cerveza, y pues el sueldo era muy bueno. Y estábamos muy contentos porque empezamos a adquirir otras cosas materiales que no teníamos, un buen refrigerador, cosas que no teníamos, ¿verdad? Solvencia económica. Yo trabajaba con mi primer hijo, trabajaba de maestra medio tiempo. Ya cuando la nena nació y él tomó ese trabajo, ya no hubo necesidad de que yo económicamente colaborara tan activamente en la casa, entonces ya me quedé al cuidado de los niños. Pero ahí vino el gran cambio, realmente, porque ahí mi esposo estuvo muy expuesto al licor, a la cerveza en este acaso, ¿verdad? Porque pues ahí la obtenía gratis incluso, porque era parte de sus beneficios por su trabajo. Entonces, él tenía un bar ahí en la empresa que después de sus horas laborales, que era hasta las 5 de la tarde, si no mal recuerdo, él tenía derecho a consumir la cantidad de cerveza que él quisiera. Entonces, para un hombre joven, porque realmente éramos muy jóvenes, ¿Qué edad tenían? en ese entonces yo tenía 25 años y él 26 años. Ujú. Entonces, realmente él era un hombre joven, nos casamos muy jóvenes y quizá él tampoco había vivido ciertas cosas que por lo regular un hombre joven tiene que pasarlas, por decirlo así, ¿verdad? Cuando él se vio ahí con un buen sueldo, en una gran empresa, con el licor, ahí sí que solo de tomarlo, entonces vi yo que él empezó a introducirse más y más y más en ese gusto. Ujú, entiendo. Gracias, Elena, muy amable. ¿Cómo describirías tú el impacto que tuvo todo este proceso de ver a tu esposo poco a poco convertir el alcohol en una sustancia que él consumía de manera crónica? ¿Qué impacto tuvo esto en tu día a día y en tu vida, tanto como esposa, como madre, como amiga y en cualquiera de tus otras áreas? Pues realmente uno no se da cuenta. Al principio quizá la juventud que yo tenía en ese momento, la inexperiencia, pero sí realmente es un impacto muy fuerte porque poco a poco nuestra relación se iba deteriorando. Poco a poco él se alejaba más, poco a poco él prefería compartir tiempo en la calle con sus amigos, vivir una vida casi de soltero y me dejaba a mí mucho tiempo con los dos niños y había muchas veces en que yo me sentía, muchas ocasiones en que yo me sentí como una madre soltera. Económicamente nos empezó a ir muy bien, nos dejó de faltar muchas cosas que antes nos faltaban. La verdad, empezamos como pareja con muchas carencias, ¿verdad? Empezamos a hacer las cosas muy poco a poco. En ese momento, las cosas materiales, pues, estaban, pero me daba cuenta cómo él se alejaba cada vez más de mí y de nuestros hijos. ¿Cuál fue el momento? Me dijiste que fueron 25 años de matrimonio, ¿verdad? Sí, así es, Armando, aproximadamente 25 años. ¿Cuál fue el momento más difícil para ti, Elena, dentro de estos 25 años de matrimonio? Pues, hubieron muchas situaciones difíciles, infinidad. La verdad de que hasta escapan ahora ya
de mi mente o de mis recuerdos, pero una de las situaciones más difíciles fue el no tenerlo, ¿verdad? Porque yo luchaba desesperadamente por su atención, por tenerlo realmente a él sobrio. Yo recuerdo que las pocas ocasiones en las que él no tomaba durante una semana, para mí era como el lugar perfecto, ¿verdad? Pero esos momentos se escapaban muy rápidamente. Él tuvo sus épocas en que paraba un poquito de tomar. Recuerdo que una vez paró de tomar poco más de un mes porque tuvo un accidente bastante fuerte. ¿Dirías que fue un accidente en el que el alcohol tuvo algo que ver? Claro, él iba alcoholizado con otros 2 compañeros de trabajo que también iban alcoholizados y, pues, él chocó, me recuerdo bien, chocó contra un carro, un pick-up y, pues, aparte de que la deuda económica en ese momento, él tuvo que tomar un préstamo para poder, solventar el problema económico que se le vino, porque él cargó con toda la responsabilidad del accidente, porque iba alcoholizado. Entonces, ahí perdía él todo derecho legal, podemos decir. ¿Él era el conductor asimismo? Él era el conductor y iba acompañado en ese momento de otros 2 compañeros de trabajo que también iban alcoholizados, porque ya para ese momento casi todo el círculo de él, de amigos y familia, eran pura gente que consumía alcohol, ¿verdad? Porque llega a convertirse así. Tu círculo de amigos, incluso la familia, llegan a ser puramente personas que también consumen, porque solo así la podía él pasar bien, ¿verdad? Y recuerdo que ese accidente, él salió ileso físicamente, uno de los acompañantes pues solo se quebró, me recuerdo que un brazo, pero otro de ellos sí resultó con lesiones graves, tuvo que ser hospitalizado y entró a cirugía porque no recuerdo si se le reventó parte de un intestino. La cosa que la otra persona, el otro compañero, sí entró en una situación delicada. Me decías que las otras personas que iban con él en el vehículo también trabajaban en la misma empresa, ¿verdad? Sí, eran compañeros de trabajo de él, de hacía ya algunos años, ¿verdad? Ok. ¿Pensarías tú también que parte de la cultura de esta cervecería de la que estamos hablando influyó en que ellos volvieran el alcohol parte de su identidad y de sus hábitos diarios de consumo? Pues definitivamente es así. Es una empresa muy grande, millonaria, pero una de las cosas que yo veo que pues es como, digamos, un arma de doble filo o algo que realmente no es muy positivo, es que les da ese acceso, ¿verdad? A la cerveza de manera gratis. Incluso ellos tienen bares distintos, según me contaba él y según pude ver yo, tenían distintos bares de consumo, depende el rango que el empleado tenía con ellos. Mi esposo en ese momento, la verdad que no entró mal, él entró al área administrativa y realmente él es hasta hoy, creo yo, un hombre muy inteligente y muy trabajador. Se abrió camino muy rápido. Entonces él tenía un puesto bastante bueno. Entonces él tenía más acceso todavía, supuestamente, a esos beneficios. Muchas gracias, Elena. Entiendo, entiendo. Quisiera que volviéramos de nuevo al tema del accidente y nos gustaría saber cómo afectó esta situación a tu familia, cómo te afectó a ti y cómo afectó a tu matrimonio también. Sí, definitivamente lo que te contaba. Esa vez él dejó de tomar como un mes porque él estaba preocupado porque el amigo de él, el compañero de trabajo que venía en el carro que él conducía, estaba realmente llevado a cuidados intensivos. Entonces la vida de él peligraba y él estaba preocupado porque él, aparte de que se sentía mal, él sufría de resacas morales porque sabía lo mal que hacía y se disculpaba, pedía perdón y parecía muy sincero, pero la cosa es que los incidentes siempre se repetían y siempre se repetían de manera más fuertes, ¿verdad? No había no sé si al final él realmente llegó a arrepentirse o simplemente era parte ya del círculo vicioso en el que se cae, ¿verdad? Pero recuerdo que esa vez él dejó de tomar más de un mes y realmente fue un tiempo, yo lo sentí bonito, de paz y de tranquilidad porque él iba a trabajar, regresaba a horarios normales, cenábamos, había mucha tranquilidad, ¿verdad? Pero cuando todo el amigo salió de peligro, empezó a estar bien, él volvió inmediatamente a sus mismos hábitos, ¿verdad?
Y en fin, así transcurrieron muchos años de nuestra vida. Incluso algo que yo siempre recuerdo con mucho desagrado era de que muchas, pero muchas ocasiones a mí me tocaba atender el teléfono a horas de la madrugada, 3 de la mañana, 2 de la mañana. Me llamaba de la Policía Nacional Civil. La señora fulana de tal, sí, decía a sus órdenes. Miren, ¿usted conoce al señor fulano de tal? Sí, le decía yo, mi esposo. Fíjese que lo tenemos aquí detenido. Fíjese que lo detuvimos conduciendo en estado de ebriedad. Entonces le llamamos porque él dice que usted es su esposa y usted tiene que venir aquí a solventar la situación. Porque si usted no viene mañana a las 7 de la mañana, lo conducimos a la penitenciaría, ¿verdad? Y entonces, ahorita está aquí detenido de manera temporal. Pero si usted no viene a solucionar aquí, pues mañana lo conducimos. Entonces a mí me tocaba, en ese entonces yo ni siquiera manejaba, ¿verdad? No conducía, yo todavía vehículo, me tocaba llamar a mi cuñado, a mi compadre, a un tío de él, para que fuéramos a donde lo tenían a él detenido. Yo siempre llevaba dinero en efectivo porque era lo que la policía quería, ¿va? Cuando yo llegaba, él ya estaba solo en la camiseta de abajo porque ya le habían robado la camisa, ya le habían robado el cinturón, el celular, ya le habían quitado hasta los tenis, lo encontraba en calcetines. Me tocaba llegar con dinero y repartirle dinero, 500 para usted, 500 para usted, 500 para usted. Bueno, ya se puede ir el señor. Eso lo viví tanto que cuando sonaba el teléfono en horas de la madrugada y él no estaba, a mí se me congelaba el estómago porque sabía que algo malo estaba pasando, ¿verdad? Gracias. Pues, de serte honesto, incluso me siento un poco emocional porque yo viví una situación muy similar con mi papá y crecí también en un lugar muy similar y pues por eso es un gusto que estés con nosotros aquí compartiendo tu historia porque nos pasa a todos, como tú decías, incluso puede que sea algo cultural en Latinoamérica, es algo que se experimenta mucho. Si estamos de fiesta, celebramos con licor. Si estamos tristes, celebramos con alcohol y si nos va bien en la vida, celebramos. Y si caemos en algún tipo de desgracia, igualmente tenemos que beber porque estamos tristes, ¿verdad? Entonces, la siguiente pregunta que quisiera hacerte, Elena, como hijo de una familia que se vio afectada de igual forma por el consumo del alcohol, ¿cómo intentaste proteger a tus hijos? Pues la verdad es de que el amor de mamá siempre nos va a llevar a eso, ¿verdad? Yo lo primero que traté fue de que mis hijos no se dieran cuenta. Uno cree que ellos no se dan cuenta, ¿verdad? Pero yo creo que mis hijos sabían perfectamente lo que pasaba, ¿va? Yo trataba que ellos no se dieran cuenta, trataba de protegerlos de esa manera, según yo. Otra cosa de que yo llegué al extremo de hacer es de que muchas veces, pues mis dos niños pequeños dormían conmigo en la cama matrimonial para que cuando su papá llegara bolo, no sintieran ellos que entró bolo, o incluso yo, de veras, yo llegué a pensar en que él no los fuera a molestar. Nunca lo hizo, pero yo los protegía hasta de un abuso sexual, ¿verdad? Yo decía, no vaya a ser que este hombre llegue bolo y vaya a molestar a uno de mis hijos, porque una amiga mía lo vivió. Siendo ella muy jovencita, dice que su papá llegó bolo, se metió a la habitación y él la confundió con la mamá. Bueno, la cosa es que el hombre estaba bolo y quiso abusar de su propia hija. Esta amiga tenía en ese entonces como 14 o 15 años y esas cosas a mí se me fueron quedando, ¿verdad? Yo decía, no va a ser que él venga bolo, yo esté muy dormida y, y yo no vea y él pueda molestar a uno de mis niños, ¿verdad? Entonces yo llegué mis niños dormían conmigo, yo en medio y un niño a cada uno de los extremos para que no se fuera a dar ninguna de esa situación. Otra cosa que él venía mucho bolo de madrugada y en su bolera entraba y dejaba las puertas abiertas, ¿verdad? Y a veces yo ya ni me daba cuenta, ¿verdad? De que estaba tan profundamente dormida. Entonces yo decía, no, la puerta va a quedar abierta y era un constante de cuidarse, ¿verdad? La puerta está abierta, lo oía entrar, cerraba, llegué a ponerle pasador a la puerta y fue por esa razón que en mi casa todavía existe el pasador, porque yo ponía el pasador no para controlarlo a él, sino para controlar su llegada y poder yo cerrar la puerta, ¿verdad? Eso me aseguraba a mí que él ya estaba dentro, que no iba a dejar la puerta abierta y que no me iba a molestar a mí ni a mis niños, ¿verdad? Porque pues esas son las formas en que yo intentaba proteger a mis hijos. Gracias, Elena. Quisiera hacerte una pregunta un poquito más personal.
Si me lo permites, claro. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué sentimientos fueron los más frecuentes en ti, Elena? ¿Miedo, culpa, tristeza? Pues fíjate de que uno va pasando por todos, ¿verdad? Por todos los sentimientos. Yo, la verdad, experimenté esos y muchos más. Experimenté miedo. Ese fue el primer sentimiento que yo experimenté la primera vez que lo vi tomado de esa manera. Sin saber, en realidad, por mi juventud, yo no, como que no me daba cuenta bien lo que pasaba, pero fue miedo. La primera vez que yo lo vi borracho fue miedo. Y ese sentimiento me acompañó siempre, porque la verdad que poco a poco él se fue transformando en un borracho violento. Eso fue lo peor, que no era un borracho tranquilo y que el alcohol tenía que estar siempre en todo momento. Entonces yo sentía miedo que llegara Navidad, yo sentía miedo que llegara un cumpleaños, yo sentía miedo de ir a una reunión familiar porque yo sabía que muchas veces nos tocaba con mis niños dormir en casa ajena porque yo no manejaba. Y después me daba miedo volver con él y esas fueron una de las razones que me impulsó a poder conducir un auto porque me tocaba quedarme con mis hijos en cualquier lado a pasar la noche. Fue el miedo me acompañó siempre, ¿verdad? Y también la culpa, porque de alguna manera yo también me sentía responsable de lo que pasaba porque no podía dejar aquel matrimonio que me estaba haciendo tanto daño a mí y a mis hijos, según yo, que hacía lo mejor por mis hijos. Con el tiempo descubrí que lo peor que pude hacer fue quedarme allí, pero yo pensaba, la verdad, de que tenía mucho miedo a que yo no era capaz económicamente en ese momento de darle a mis hijos lo que él les daba, un buen colegio, buena comida, buena casa, o sea, realmente él sí era un buen proveedor. Entonces, yo sabía que yo no les iba a poder dar a mis hijos todo lo que él estaba dando. ¿Te sentiste juzgada o incomprendida por tu entorno o tu comunidad en algún momento, Elena? Sí, yo creo que es algo que suele pasar, ¿verdad? Realmente sí me sentí incomprendida porque incluso, recuerdo yo que mi mamá me decía: "Mija, ¿cómo puedes aguantar vivir así?". Mis hermanas me lo decían, algunas amigas, y yo, ¿cómo puedes aguantar eso? ¿Por qué no pones un límite? ¿Por qué no pones un hasta aquí? Claro, yo ponía límites, yo ponía hasta aquí, pero igualmente él los rebasaba, ¿verdad? Y uno se siente juzgado. Yo me sentí juzgada incluso en la iglesia. En ese momento yo me aferré mucho a mi fe católica y ahí era juzgada, ¿verdad? Era muy, muy juzgada porque pues él armaba escándalos tan grandes que los vecinos se daban cuenta, pues. Y al otro día, yo tenía pena de salir a la calle. Incluso alguna vecina de mucha confianza me llamaban a la hora del problema, me decían: "¿Estás bien? Hasta aquí se oye el ruido, el escándalo, ¿quieres que llame a la policía?". En fin, ¿verdad? O sea, se siente uno mal, juzgado definitivamente, ¿verdad? Incómodo, rechazado también en muchas veces porque, pues, da vergüenza, la verdad, da vergüenza, da incomodidad, definitivamente sí, ¿verdad? Y como les digo, sentimientos así nos acompañan aunque uno no sea consumidor, realmente después fui entendiendo de que porque se forma un círculo vicioso, ¿verdad? Se formaba un círculo, yo ya sabía lo que iba a pasar. Siempre sabía lo que iba a pasar, cada reunión yo sabía en qué terminaba. eh, Era bien penoso, la verdad, yo recuerdo que con mis niños muchas veces nos íbamos a dormir temprano, antes que él llegara, para que no nos mirara, ponía llave en la puerta, rompió chapas, rompió puertas, todavía la puerta del baño en mi casa, pues le hice un pequeño remiendo donde yo me tenía que esconder con mis hijos, con mis 2 hijos que todavía eran pequeños y realmente ellos no se podían defender. El problema se volvió más grande, poco a poco, definitivamente, conforme mis hijos crecían. ¿Cómo fue evolucionando o más bien involucionando toda esta narrativa y toda esta situación del alcohol con toda tu familia, con tus hijos y tu esposo a medida que pasaban más años dentro de este matrimonio, a medida que tus hijos llegaban a la adolescencia también? Porque, o sea, te hago esta pregunta porque me sucedió similar, ¿no? Durante la infancia fue otra historia y fue otra perspectiva la mía, de cómo era el alcoholismo de mi padre y cómo nos afectaba a todos. Y fue muy diferente la adolescencia en la que yo, pues, ya
me estaba convirtiendo en un hombre más alto, más decidido, con ideas más radicales, con más fuerza, incluso físicamente. La situación se desató y fue mucho más problemática porque yo ya no era un niño que simplemente me veía afectado por todas las situaciones que se daban en mi casa. Yo lamentablemente terminé participando de toda esta tragedia, ¿no? Entonces, ¿cómo todo esto se desencadenó a medida que tus hijos llegaron a la adolescencia y pues quizás a otras etapas de sus vidas? Pues yo creo, Armando, que la historia es muy parecida, ¿verdad? Creo de que mi historia, tu historia, es más común de lo que creemos, porque la verdad es de que así igualmente nos sucedió a nosotros. Conforme mis hijos fueron creciendo, mi hijo se fue formando, como tú dices, más alto, más fuerte, con sus ideas propias. Mi hija igual se convertía en una mujercita, en una señorita, con sus ideas propias. Pues los problemas se volvieron más grandes, porque a medida que eso pasa, y lo he visto también en amigas, porque tengo amigas que han vivido historias similares a la mía. Entonces los hijos desafortunadamente participan, ¿verdad? Participan de todo ese drama, de todo ese problema, de todo ese conflicto. Ese conflicto poco a poco ya no fue solo entre él y yo. Ese conflicto poco a poco le dio cabida a mis hijos, ¿verdad? Porque claro, vivíamos en el mismo techo, el mismo hogar. Entonces yo no me daba cuenta que poco a poco mis hijos iban participando. O sea, ellos conforme crecían tenían sus, como te digo, sus propias ideas, sus propios criterios. Entonces eso creo fue lo que llevó a que finalmente ese matrimonio terminara, ¿verdad? Realmente fue eso, fueron mis hijos que me hicieron darme cuenta lo mal y lo enferma que yo estaba, porque yo llegué a normalizar completamente, yo llegué a normalizar la vida, porque esa era la única vida que yo había conocido. No me estoy justificando, hay mujeres mucho más audaces, valientes, inteligentes y salen de esa situación mucho más rápido. ¿Va? Yo en lo personal creo que me tardé mucho, mucho en salir de esa situación y no lo hubiera logrado sin la ayuda de mis hijos. ¿Qué obstáculos emocionales y de cualquier otro tipo tuviste que atravesar, Elena, para poder salir de esta relación y finalmente, pues, separarse y divorciarse? ¿Se divorciaron? Sí, nos divorciamos finalmente. Pues, ¿qué obstáculos tuviste que sobrepasar para poder finalmente superar toda esta situación emocionalmente, económicamente y desde cualquier otro ángulo? Pues a mi parecer, a mi vista, a mi experiencia y lo que he visto en muchas mujeres, tengo la fortuna de tener muchas amigas, pero en muchas de ellas se repite mi historia. Y una de las cosas que yo veo que más nos detiene a las mujeres es el factor económico, ¿verdad? Ese miedo, esa incapacidad que sentimos de no poder salir adelante sin ese soporte económico, porque muchas mujeres contemporáneas a mi edad, a mi tiempo, y aún actualmente, pues actualmente, gracias a Dios, la mujer se ha desarrollado de una manera, pues, muy, muy diferente, ¿verdad? A las de mi época, pero aún lo veo y es ese factor de que yo el miedo más grande que yo tenía era lo económico. Yo aún estaba pagando la hipoteca de la casa, aún la pagábamos, que era una hipoteca grande. Mis hijos, el más grande ya empezaba a trabajar, la niña todavía estaba por graduarse de maestra. Entonces, ese era el factor que a mí más miedo me daba, ¿verdad? Yo decía, y de verdad, cuando yo tuve que pagar el primer recibo de luz, yo me aterré porque nunca antes lo había hecho. Él siempre se encargó de los pagos, de la casa, de muchas cosas. Pero cuando a mí me tocó ser realmente responsable y consciente de esa parte, fue difícil. Esa fue la parte más difícil que realmente yo enfrenté. Gracias por tu valor y por tu honestidad, Elena. Realmente es de gran apoyo que tengas esa valentía de estar acá con nosotros el día de hoy frente a un micrófono contándonos pues todo el inicio, el desarrollo y pues en unos momentos el desenlace de tu historia
porque nos inspira y no únicamente porque tú seas una mujer que aunque tú desde tu perspectiva modesta no lo reconozcas, una mujer ejemplar y llena de fuerza, es también la historia de una mujer común y corriente, una amiga de mi comunidad, que podría ser la comunidad de cualquier otra persona, que vivió esta experiencia de primera mano, la superó y se reinventó como una mujer que puede enfrentar la vida por sí misma. Así que quisiera saber cuál fue tu proceso para finalmente lograr divorciarse. ¿Fue un divorcio en el que ambos colaboraron y tomaron la decisión de llegar a ese acuerdo o fue algo un poco más complejo? Pues mira, Armando, la verdad es de que te agradezco poder compartir esta experiencia. Yo sé que esa no fue la pregunta, pero pensaba mientras tú hablabas que estoy muy agradecida por esta invitación. Mientras tú hablabas, yo podía pensar de que realmente mi experiencia es muy común, ¿verdad? Es bastante común lo que yo te contaba, pero realmente el haber salido de ella no es común, porque aún tengo amigas, la semana pasada compartía con una de ellas y que siga en esa situación. Y ella me decía, mire, me dice, porque me trata de usted, yo la admiro mucho porque usted pudo, usted salió y yo sigo ahí y tengo miedo. Entonces yo le decía a ella, no, yo también tuve miedo y a veces tengo miedo todavía, ¿verdad? Es normal, pero en mi caso, como te digo, Armando, a mí me ayudaron y me impulsaron mis hijos. Casi te diré la verdad, me forzaron, porque ahí viene la respuesta a tu pregunta que cómo, pues la separación, el desenlace, porque la verdad lo que te he contado ha sido muy breve, ¿verdad? Yo viví miles de experiencias junto con mis hijos. Viví miles de experiencias y viví experiencias mucho más íntimas, ¿verdad? Mucho más profundas a lo largo de esos 25 años, ¿verdad? Fue una experiencia muy, muy, muy compleja, que no lo dudo, lo han vivido otras mujeres igual, menos y hasta más fuerte que yo, ¿verdad? Porque mi ex esposo por lo menos tenía la cosa de que era buen proveedor. Yo he visto casos donde el hombre ni siquiera es un buen proveedor, donde realmente deja a sus hijos hasta sin los alimentos y se toma el dinero que es de la casa. En mi caso tuve la fortuna que no, que él era un buen proveedor, ¿verdad? Pero sí he visto casos más fuertes que el mío, ¿verdad? Y lo que a mí realmente me ayudó fue que ya acercándome a esos 25 años de matrimonio, la última pelea fue fuerte, la recuerdo bien y mis hijos tuvieron que intervenir porque ya mi ex esposo ya era mucho más violento, ya daba empujones, ya daba cachetadas, ya golpeaba, ¿verdad? Entonces me recuerdo que mis hijos intervinieron, me tuvieron que separarnos, porque también yo lanzaba golpe en mi defensa, ¿verdad? Pero ya eso era algo realmente enfermo. Recuerdo que mis hijos se metieron, tuvimos que salir de madrugada tipo 3 de la mañana con lo que teníamos puesto nada más. En ese momento yo tenía un carrito que quería mucho, un Nissan Pulsar viejito, pero un carrazo para mí. Pues nos fuimos con mis hijos a la casa de mi mamá. La llamé y le digo, mamá, ay, mija, y así, ay, mija, otra vez tenés problemas, porque ya era común los problemas así fuertes. Sí, mamá, le digo, perdone, pero voy para su casa. Sí, mija, venite. Y llegamos con mis dos hijos, ya mi hija, yo me acuerdo si ella tendría sus 18 años, más o menos, y mi hijo ya tendría sus 22 tal vez. Ya la situación era insostenible para ellos. Para mí estaba yo tan ciega, tan enferma, que para mí era normal, ya casi que lo que yo venía viviendo durante tantos años, pero mis hijos sí ya estaban muy cansados de esa situación. Yo creo que ya acostumbrada en cierta forma. Total, fuimos a parar a la casa de mi mamá en una pelea en la que él no se controlaba, porque hubieron muchas en que los vecinos tenían que venir a auxiliarme, porque él era de sacar hasta cuchillo en sus peleas tan agresivas. Total que fuimos a parar a la casa de mi mamá, con mis hijos, y recuerdo yo que al otro día él llamó pidiendo perdón. Él se arrodillaba, lloraba, le besaba a uno los pies, pedía perdón. Entonces yo le digo a mis hijos, ya era alrededor del otro día, al mediodía casi, le digo a mis hijos, bueno, ya patojos, vámonos para la casa, man.
Y recuerdo que mis 2 hijos estaban sentados en la mesa del comedor de mi mamá y mi mamá en la mesa también. Y me recuerdo que mis hijos me dijeron, no, no vamos a regresar. Ya no vamos a regresar. Si tú quieres, regresa. Es tu esposo. Pero nosotros ya no regresamos. Recuerdo bien que mi hijo me dijo, mira, un día yo le voy a terminar de faltar totalmente el respeto a mi papá. Le voy a terminar pegando a mi papá por estarte defendiendo a ti. Mi hija igual, o sea, los dos me defendían, se tenían que meter en medio de nosotros por la pelea tan fuerte. Entonces recuerdo que mis hijos me dijeron, no, nos vamos a regresar. Ya hablamos con mi abuela, nos va a apoyar, nos vamos a quedar a vivir con ella. Mi hijo ya estaba trabajando. Entonces él me dijo, yo voy a apoyar a mi hermana que termine de graduarse de maestra, pero a la casa no regresamos. Si tú quieres, regresa. Entonces ese momento yo no me había acomodado realmente cuenta. O sea, se me acabaron las excusas. Eso también me pasó. Se acabaron las excusas, ya no había más que posponer nada, que si venía ya Navidad, porque a veces decía, este año lo dejo. Ah, no, después de la primera comunión lo dejo. Después de Navidad lo dejo, no, ahorita no, porque voy a arruinar las vacaciones de Semana Santa. No, ahorita no lo dejo. En ese momento a mí se me acabaron las excusas. No pude decir nada más porque mis hijos ya habían tomado la decisión de quedarse a vivir en la casa de mi mamá y que yo era libre de quedarme ahí o de regresar. O sea, me dijeron, mamita, no te estamos juzgando, no te estamos forzando, pero no regresamos. Si tú quieres, tú regresas. Yo dije, ¿a qué regreso? Pues, o sea, se suponía que yo estaba ahí porque estaban mis hijos, pero sin mis hijos ya no había nada más que hacer ahí. Y así fue como me quedé 3 días, 4 días y mi esposo tratando de que volviéramos, yo también, le dije, para todos volvamos, no, y pasaron 8 días, 2 semanas, 3 semanas, total que el periodo se hizo como de 3 meses y nosotros no volvíamos a la casa, ¿verdad? Cuando finalmente volvimos a la casa, fue también una etapa difícil, tuve que sacar a mi ex esposo en ese momento con la policía, Con una orden con una orden judicial. judicial, porque yo no podía regresar a la casa. Le tuve que poner una orden de alejamiento, tuve que ir a ponerle una demanda. O sea, realmente me vi en la necesidad de tomar esas medidas legales que antes no había tomado, pero las tuve que tomar porque realmente yo no podía volver a la casa con él, ¿verdad? Y pues mi esposo tuvo que salir y estuvimos separados como 5 años hasta que finalmente él ya aceptó el divorcio y pues firmamos el divorcio, la verdad que con casi 28 años legalmente de matrimonio, ¿verdad? Pero realmente vivimos 25 años bajo el mismo techo. Y como a los 28, casi 29 años por ahí, logramos firmar ya legalmente, logramos hacer ya de forma legal nuestra separación, ¿verdad? Wow, gracias, Elena. Creo que esa última parte de la historia también es básica para entender que este cambio y tomar esta decisión no es fácil. En primer lugar, que también quizás llega el punto en el que ya estamos acostumbrados, por muy mala que sea la situación, nos parece ya típica, nos parece normal y que también desde el punto de vista legal puede que se extienda algún periodo de tiempo el divorcio si es que no es de mutuo acuerdo, ¿verdad? Sí es todo un proceso por el que tenemos que pasar y pues tenemos que mantener la fuerza durante todo este proceso, supongo. Y dentro de esta perspectiva, quisiera hacerte otra consulta. ¿Qué herramientas o apoyos fueron clave para volver a encontrar tu voz y tu esencia después de este proceso? Pues para mí realmente una de las herramientas más valiosas fueron mis hijos, ¿verdad? Yo en ellos encontré la fuerza, el valor, me di cuenta lo cobarde, lo asustada que yo era. El proceso es largo, no es fácil, es duro. No, no les digo que va a ser fácil, porque no lo va a ser. Uno enfrenta, yo incluso llegó a pasar por mis pensamientos el suicidio, ¿verdad? Llegó a pasar, pero vi a mis hijos y dije, no, no puedo hacer esto, porque el suicidio parece ser una salida bastante fácil, o al menos cuando uno siente que ya no soporta el dolor, ¿verdad? En mi caso yo sentía que no soportaba el dolor, pero vi a mis hijos y yo dije, no, pues mis hijos lo valen todo, ¿verdad? Ellos lo son todos y yo les voy a mostrar a mis hijos que ellos sí tienen una mamá que va a dar la batalla. No sabía cómo lo iba a hacer, no sabía por dónde empezar, solo sabía que lo tenía que hacer.
y que mis hijos lo valían y mi propia vida también. ¿Fuiste a terapia? ¿Acudiste a algún especialista de la salud mental en algún momento? ¿O utilizaste algún otro tipo de recurso específicamente? O quizás ambos incluso. Sí, mira, la verdad que yo siempre he confiado mucho en la ayuda psicológica, ¿verdad? Yo en ese momento no tenía la capacidad económica para pagarme un psicólogo, terapias, ¿verdad? Así particulares, pero recuerdo que en ese momento todavía está vigente hasta hoy, perdón, pues un programa radial y yo escuchaba mucho a un psicólogo ahí hablar y ofrecían a veces en un teatro aquí en Guatemala, ofrecía él charlas así grupales, ¿verdad? Él hablaba de un tema grupal y el cafecito, nos daban un cafecito, un sanguchito y por 30 quetzales, pues teníamos acceso al teatro y a escuchar la charla del psicólogo e incluso a hacer preguntas, en fin, era algo muy bonito. Recuerdo que fui a varias charlas de él, recuerdo que lo escuchaba mucho por la radio, recuerdo que también leí un libro que se llamaba Ya no seas codependiente. Y cuando empecé a leer ese libro, yo como empecé a llorar de una manera terrible, porque era como que leía partes de mi vida. Yo decía, ¿quién escribió este libro? Eh, ¿Cómo me conocen, verdad? O sea, era una cosa como que esa persona que había escrito el libro conocía mucho de mi vida. Y entonces, como les digo, el camino no es fácil. Yo sí busqué mucho de ayudas como estas. A mí me ayudaron esto que yo estoy haciendo ahora. Yo ya lo había escuchado antes, ¿verdad? Como les digo, no tenía yo en ese momento la capacidad económica. O sea, ¿esto que haces ahora te refieres a una emisión como esta, un podcast? Sí, exactamente a eso. O sea, yo me metí a YouTube y buscaba, ¿verdad? Temas así, temas de autoayuda, temas de autosanación, temas de, ¿verdad? Que yo, que ese día que me ayudaba. Y siempre traté de ayudarme, incluso en ese momento, como les digo, yo estaba también bastante activa en la iglesia y también me sirvió. Me sirvió porque ahí yo encontré apoyo, encontré pues en mis amigas de la iglesia, en la oración, yo encontraba refugio, encontraba fuerza, porque en este proceso hay momentos en el que uno siente que ya no puede, ¿verdad? Que ya no puede porque son muchas cosas, o sea, fácil no es, les repito, fácil no es, pero imposible tampoco es. Realmente lo que yo quisiera ahora es haber despertado mucho antes, ¿verdad? Porque haber despertado desde los 35 o 40 años, desperté un poquito tarde, pero hubiera querido haberlo hecho antes porque siento que ahí dejé gran parte de mi vida como desperdiciada, por decirles algo, ¿verdad? Gran parte de mis años eh, bonitos se quedaron ahí atrapados, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer pequeño o gran logro quizás que te hizo sentir que ibas por buen camino después de toda esta situación tan confusa y tan compleja en la que te encontraste por tantos años, Elena? ¿Cuál fue la primera luz que viste que te dio certeza de que en efecto estabas saliendo de todas estas circunstancias? Pues primeramente creo que fue eh, esa paz y esa tranquilidad, poder dormir tranquila sabiendo que nadie iba a venir a cualquier hora de la noche, de la madrugada, a violentarme, a violentar a mis hijos, que yo no iba a recibir más llamadas de la policía. Empecé a vivir sin miedo. Entonces, ese fue la primera señal que yo percibí, que dejé de tener ese miedo. Tenía otras preocupaciones, como les digo. Mi problema más grande fue el económico, ¿verdad? Porque yo no era solvente económicamente en ese momento. Realmente cuando yo me sentí tranquila, cuando yo vi que podía, que no estaba la refrigeradora full, pero que tampoco pasábamos hambre, que comíamos, que lograba pagarle el recibo de la luz, que lograba hacerlo con la ayuda de mis hijos, porque me apoyaron mucho. Para ese entonces mis hijos fueron mi gran apoyo, ¿verdad? Mi hijo varón económicamente, mi niña igual, ¿verdad? Que se graduó, inmediatamente consiguió un trabajito ahí en un colegio pequeño y entonces ellos me apoyaron. Claro, claro, entiendo tu lucha, Elena. Realmente, pues, quizás no fue exactamente como tú lo describes, pero
en mi familia sucedió de manera similar. También, pues, para mi mamá fue un proceso difícil. Mi mamá no bebía, era siempre por el lado de mi papá que venía, o que se originaba toda esta situación tan repetitiva y tan exhaustiva a la que nos veíamos expuestos todos, si no todos los días, la mayor parte de días durante la semana. Y sí me da muchísima curiosidad, Elena, en tu caso, ¿cómo es que lograste independizarte económicamente y cómo fue que lograste salir adelante económicamente por tus propios medios? Pues mira, Armando, lo que te repito, fácil no es, pero no es imposible. Yo ahora me siento muy satisfecha. Miro para atrás y me doy cuenta de todo lo que he superado y me siento realmente muy orgullosa de mi persona, muy satisfecha de mí, de mis hijos. No fue fácil lo que hablamos. Yo me vi de repente sin nada. No tenía un trabajo, no tenía realmente una profesión universitaria. ¿Habías sido ama de casa toda tu vida? Toda mi vida había sido una ama de casa y no había generado realmente él era o realmente, como te repito, él sí fue un buen proveedor. Entonces yo realmente me acomodé también. Lo que hacemos muchas mujeres es acomodarnos. Ahora lo veo así, que ese fue uno de mis errores en aquel momento, el acomodo, ¿verdad? Como no querer salir de la zona de confort. Y pues una de mis habilidades es cocinar. Entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿qué hay que hacer? Va, bueno, hay que sacarle provecho a lo que se sabe hacer, a lo que se tenga enfrente, en fin, como dicen, si la vida te pone limones, haz limonada, ¿va? Entonces yo empecé a vender comida, empecé a vender eh, comida, almuerzos, refacciones. Había una pequeña empresa aquí, entregaba refacciones a los muchachos que trabajaban ahí, a los obreros. Yo luché mucho y incluso hacía tamales, porque aquí acostumbramos a comer tamales todos los sábados. Y esa fue una experiencia dura. Hacíamos tamales con mi hija, más de 100 tamales, 200 tamales todos los sábados. Y muchas veces eh, mi hija me decía: "Mamá, cómo van los tamales, va?". Entonces yo le decía: "Mira, ya salió el dinero, pero la ganancia sigue en la olla, va". Ay, no, entonces me recuerdo que con mi hija fue duro para mí. Con mi hija teníamos que agarrar los tamales, meterlos en unas canastas pequeñas y salir de casa en casa a tocar puertas. Ya entrada la noche, 6. Me decía mi hija: "Démosle ahorita, mamá, porque si pasa la hora de la cena ya no los vamos a vender, va". Para mí era difícil ver a mi niña que siempre, pues, estudió en un buen colegio, estaba bien, y tener que salir con ella a vender tamales, no era tanto por mí, me daba tristeza por mi hija, porque yo sentía que yo la ponía en esa situación, ¿verdad? Pero por eso les digo, mis hijos fueron mi mayor apoyo, mi mayor soporte. Y ella era valiente. No, mamá, salgamos con los tamales, me decía. Poníamos los tamales, ¿va? Y yo le decía: "No te vayas sola, no te vayas lejos", y tocábamos las puertas y: "Buenas noches, ¿va a querer tamales?". Y mucha gente: "No", pa, pum, te cierran la puerta. Otros: "¿De qué llevas? Dame", y total, lográbamos vender los tamales, ¿verdad? Y así fui saliendo. Les repito una y mil veces, fácil no es, pero créanme, como dicen: "Caminante no hay camino, se hace camino al andar", y es una gran verdad. Yo no miraba el camino. Les juro que cuando yo me vi sola, sin la experiencia laboral, sin dinero, sin título, sin nada, yo dije: "¿Y ahora qué hago? De verdad que tengo que suplicarle a este hombre que regrese conmigo, porque ¿qué voy a hacer?". Pero sí se puede. Sí es difícil, pero se puede al punto de que llegamos a tener una empresa de ya formal de comida. Llegué a desarrollarme poco a poco, a ya no tener a pagar la casa, porque cuando yo me separé, la hipoteca de nuestra casa iba un poquito más de la mitad, pues, o sea, yo realmente pensé que iba a llegar hasta perder la casa. Yo llegué a tener en mis manos, mis hijos no se dieron cuenta, yo nunca se los dije porque eran muy jóvenes, yo llegué a tener orden de desalojo, ¿verdad? De lo atrasada que yo estaba con los pagos. Y esa fue una de las razones por la que en una de las ocasiones vendí mi tan querido carrito.
mi Nissan Pulsar, ¿verdad? Porque yo estaba atrasada esa vez, casi 4 meses. Y me recuerdo que el esposo de una amiga me dio la cantidad justa, que eran 2 meses. Entonces ya con algo que uno lleve al banco, ellos se tranquilizan, ¿verdad? Yo me acuerdo que él me dio lo de 2 meses, esposo que les cuento de una amiga, y yo pues fui a dejar esos 2 meses al banco, porque sí hubieron momentos bien, bien difíciles, pero increíblemente, increíblemente se sale. Se lo dice a una mujer que no estaba preparada, una mujer que no sabía, no tenía ni la menor idea de qué iba a hacer. Y la verdad les digo hoy que sí, mi mayor fuerza, mi mayor motor, mi mayor impulso, mi mayor inspiración siempre fueron mis hijos, y también fueron mi mayor apoyo. Gracias, Elena, increíble. La verdad que ha sido esta una sesión mu muy emotiva, muy emotiva. Te agradezco mucho por toda esta inspiración y por este amor que se siente en este momento en el ambiente. Es increíble como bien lo decías tú, caminante no hay camino, el camino se hace en andar, y es totalmente cierto, ¿verdad? A veces tenemos miedo de dar ese primer paso, pero a medida que empezamos a caminar, se van abriendo las puertas y vamos conociendo más personas, vamos encontrándonos con nuevas oportunidades que en nuestra zona de confort no existían. Y claro, nuestro cerebro evolucionó para darnos seguridad, para mantenernos en donde estamos seguros, y lo desconocido nos trae inseguridad y nos causa ansiedad, nos causa miedo, pero el camino se hace al andar, simplemente es cuestión de dar el primer paso. ¿Qué le dirías hoy, Elena, a alguien que está en una situación similar a la que tú viviste? Pues lo primero que yo les diría es que realmente sí se puede. Sí se puede, que uno está enfermo. Yo creía que el enfermo aquí era mi ex esposo, sin darme cuenta que yo estaba enferma también por el alcoholismo de él, y que estaba enfermando a mis hijos. Y de hecho, mis hijos, pues, parte atravesaron también sus batallas personales, por decirlo así, por eso mismo, ¿verdad? Por la vida que tuvieron con nosotros. Y la verdad, yo me doy cuenta que lo irresponsable que fui, lo que no me daba cuenta yo, que mi dolor, que mi sufrimiento, que esa tragedia, que eso que vivíamos les afectaba no solo a mí, a mis hijos les afectaba tremendamente, más a ellos, que eran unos niños primero indefensos, unas esponjitas que están absorbiéndolo todo, niños que necesitaban sentirse realmente protegidos, amados, inspirados por una madre diferente, que muchas veces yo no podía ser, ¿verdad? Porque muchas veces yo no era la madre feliz, ni segura, ni valiente, ni nada de lo que ellos necesitaban. Y su papá tampoco era, me doy cuenta hasta hoy, hasta hace poco, pues me fui dando cuenta que su papá no era la figura masculina, paterna, que mis hijos necesitaban, ¿verdad? Que proveerles, hoy me doy cuenta que los niños no solo necesitan un buen colegio, ¿verdad? Buena comida, ¿no? Realmente lo primerito que los niños necesitan es una madre y un padre comprometidos, felices, que se amen. Mis hijos, creo yo, sin lugar a dudas, que ellos no vieron a un papá y a una mamá que se querían, que se amaban. Y eso es algo realmente triste, ¿verdad? Porque ¿de dónde un niño puede aprender a amar si no es en el hogar, ¿verdad? Gracias, Elena. ¿Qué recursos dirías tú que hay disponibles en tu experiencia como una persona que atravesó toda esta situación? ¿Qué recursos les recomendarías a quienes nos escuchan que pueden consultar para no solamente ganar sabiduría, sino también apoyo y comprender que todas estas etapas son normales o son de esperarse en una historia como la que nos narras? Bueno, Armando, mira, ahora más que nunca tenemos a nuestro alcance muchos recursos de manera, te puedo decir, gratuita. En aquel momento no estaban tan de moda, por decirlo así, los podcasts, ¿va?
Yo recuerdo haber leído este libro que a mí me abrió mucho, fue como un despertar, este libro de Ya no seas codependiente, de Melody Beattie, ¿verdad? Este libro a mí me movió mucho porque me di cuenta en la situación que yo me encontraba. En aquel momento, este libro, recuerdo bien que yo era en ese momento me aferré mucho a la fe católica, ¿verdad? Yo estaba muy activa en eso y yo iba, los recursos que yo utilicé en aquel momento fueron incluso los retiros tan tradicionales en las iglesias, que iba incluso por 3 días, ¿verdad? Incluso llevé a mi esposo en ese momento a varios tratando de buscar como reconstruir. Y yo, como les repito, ya estaba también en un grupo en la iglesia y me recuerdo bien que también ahí había psicóloga. Esta psicóloga pues nos apoyaba y yo pues me aboqué a ella, que realmente era gratuito casi, era una ayuda simbólica la que nosotros dábamos de acuerdo a nuestra posibilidad. Y si era posible, si no era posible, ella siempre estaba anuente a atendernos. Y recuerdo que con ella las charlas fueron bastante interesantes porque me escuchaba. Yo en ese momento hablaba sin parar porque había mucho atrapado en mi ser y yo hacía preguntas que yo solita me respondía, ¿verdad? Ella me llevaba por ese caminito y yo no me daba cuenta que ella en realidad no me estaba respondiendo nada. La que al final respondía era yo. Cositas así me ayudaron, em, psicólogos, libros. Actualmente todavía escucho yo los podcasts de Marian Rojas Estapé, que es una terapeuta familiar española y la verdad habla de todo de manera muy digerible, con un lenguaje muy entendible. Y también hay otro doctor, es doctor médico, primeramente él es médico, que se llama Mario Puig, que también tiene mucho material valioso y gratuito, ¿verdad? Entonces yo todavía los escucho mucho porque créanme que aún a las alturas en las que me encuentro, en la situación que ya me encuentro, que me siento muy bien, muy estable, superado casi todo, pero siempre como que este camino es un eterno avanzar y un eterno aprender. Y yo escucho todavía, la verdad, mucho material en las redes sociales. Excelente, muchísimas gracias, Elena. Y también en la descripción de este episodio vamos a dejar los links para poder consultar estos otros podcasts de los que nos habla Elena para poder pues también explorar este material. Por último, Elena, quisiera preguntarte, ¿qué le dirías a tu yo del pasado si pudieras hablar con ella justo antes de tomar la decisión de divorciarte? Pues realmente yo le diría de que, en primer lugar, estoy muy orgullosa, muy satisfecha en la mujer que me he convertido. Y es tanta mi satisfacción, mi llenura, que yo le comento a mis hijos muchas veces, a mis amigas, que jamás me he sentido incluso tan bella en toda mi vida, porque ahora sé lo que valgo, sé que soy valiosa. Entonces, realmente eso me ha enseñado a sentirme bella, eh, como nunca me sentía a los 25 años, cuando era una jovencita. Ahora a mis 56 años me siento completamente hermosa, porque creo que estoy realmente satisfecha. Y le diría a esa mujer del pasado que ha hecho un buen trabajo, que ha hecho un buen trabajo y que siga adelante. ¿Hay alguna otra idea, consejo o reflexión que te gustaría ofrecernos antes de concluir este episodio, Elena? Pues realmente, Armando, eh, mi vida es algo tan común. Mi vida no es tan espectacular ni especial, sino que realmente es la vida cotidiana de miles y miles de mujeres. Entonces, no es algo extraordinario realmente, pero sí es algo que requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere valor. No es fácil y créame, he conocido mujeres que no tuvieron, mi problema fue lo económico, más que nada. He conocido mujeres que no tienen ese problema. Tengo amigas que son profesionales, abogadas,
psicólogas dando clases en universidades con matrimonios terribles por adicciones, por fin, por otro tipo de situaciones y se sienten atrapadas. Y yo les digo, ¿por qué te sientes atrapada? ¿Por qué te sientes atrapada si tú eres una mujer solvente? No tienes por qué tener miedo, pero las entiendo también porque es fácil tener miedo, ¿verdad? Es fácil sentirnos atrapadas, es fácil tener miedo, pero les digo hoy a las mujeres que es difícil, pero que sí se puede. La misma frase que tú y yo hacíamos referencia, ¿verdad? Realmente no hay camino. No hay camino, o sea, es solo dar los primeros pasos, pero el camino va a aparecer. Vienen las salidas, vienen las puertas, o sea, algunas cosas vas a ganar, otras vas a perder, pero se sale, se sale adelante. Muchísimas gracias por tener el valor de estar presente y por compartir, Elena. Gracias a ustedes, Armando, por la invitación y fue un gusto compartir. Gracias por acompañarnos en este episodio. Ponete vivo y recordá suscribirte en nuestro canal en YouTube, donde vas a encontrar contenido exclusivo, entrevistas completas y mucho más. También puedes seguirnos en Spotify o en tu plataforma favorita. Tu apoyo nos ayuda a crecer para seguir compartiendo historias reales y enriquecer nuestras vidas con la participación de profesionales excepcionales. ¡Hasta la próxima!